Bien, hoy es un día de muchas nubes, tormentas desperdigadas prácticamente por toda España, especialmente en la península, pero también puede perderse algo en Baleares y en Canarias, pero fundamentalmente la lluvia va a estar en el norte y en el sur, es decir, en Galicia y en Asturias, y luego en el Estrecho, en Ceuta, en Melilla, algunas zonas de Huelva, y a lo largo del día se irán creando ya bolsas de calor en La Mancha, sobre todo el valle del Guadiana. Habrá lluvias dispersas en todas las zonas montañosas, tanto en el norte como en el sistema ibérico, el sistema central, la penibética, en fin, donde el Padre Teide, pues como no, si no llueve es porque ha nevado. O sea que hoy es un día de mucha actividad tormentosa, pero veraniega, con tendencia a un fin de semana caluroso. Así que prepárense. Amanece y la luz lo vuelve todo positivo. Puedes ver todo mejor que ayer. Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, eficientes, comprometidas. Iberdrolaverde.es. Bien, vamos con Vanessa Vallecillo y Silvia Rivero a recordarles, por si se incorporan ahora a nuestra sintonía, el éxito extraordinario de la oposición al gorilato venezolano, al narcogorilato venezolano, a ese régimen que se sostiene por el terror y por la cocaína, y que es el que tiene como mercenarios en España a los de Podemos y de Izquierda Unida. Porque hay que decir que en eso sí que unidos cobremos. O sea, todos han estado trincando del dinero que ahora no permite comer a los venezolanos. Y mucho dinero, además. Pero en fin, ayer el espectáculo, y ahí están las imágenes, se entregó en Libertad Digital, porque aparte de las crónicas y de lo que dijeron, la verdad es que las imágenes son absolutamente estremecedoras. A lo más que pueden recordar es a las que se produjeron en Europa del Este, en esas migraciones de cientos de miles de personas que empezaron en la frontera de Alemania con Hungría y que acabaron destruyendo, hasta la noche en que cayó el muro de Berlín. Pero todo empezó con movilizaciones de personas que fueron miles, decenas de miles y centenares de miles que empezaron a irse de Alemania por la frontera, no del oeste porque los fusilaban, claro, sino por el sur y por el este, y esa especie de enormes migraciones en busca de la libertad, pues fueron los que al final acabaron con el muro de Berlín. Pero en fin, en Venezuela se juntaron todos en Caracas, donde el único muro que hay que derribar es el del gorilato. Un gorilato corrupto hasta el tuétano, medio ejército corrompido hasta decir basta, más corrupto de la Narcoamérica, aliado con las FARC, aliado con Cuba, y que tiene, ya digo, como mercenarios o sicarios aquí en España a los chiquilicuatres de Podemos. Todos ellos cobrando los muy ricos dólares que faltan para comer en Venezuela. 1 millón de personas participaron en la histórica manifestación Toma Caracas, convocada por la oposición venezolana, que reclama la celebración inmediata del referéndum revocatorio de Maduro. A pesar de las continuas amenazas del régimen y de las detenciones previas a su celebración, la convocatoria fue un éxito. Zapatero, que viajó al país por sorpresa a principios de semana, lo abandonó antes de la manifestación. A lo largo del fin de semana, varias ciudades del mundo, entre ellas Madrid, van a apoyar al pueblo venezolano con multitud de concentraciones. El podemita Juan Carlos Monedero llamaba golpistas a los manifestantes e Izquierda Unida trataba de boicotear el éxito de la marcha publicando fotografías falsas. Escuchamos al representante de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, y la amenaza de Nicolás Maduro tras el acto. Hoy es el día de la paz sobre la violencia, hoy es el día de la civilidad sobre el militarismo, hoy es el día de la democracia sobre la dictadura. Lo que ha logrado hoy el pueblo venezolano es realmente un mérito impresionante. Logramos derrotar el anillo de hierro militar y policial que intentó frenar el pueblo venezolano. Yo voy con la mano de hierro que me dio Chávez. Que nadie se equivoque conmigo. Estoy dispuesto a todo por defender la patria, su soberanía y a nuestro pueblo. Sí. Bueno, este es el jefe político y económico de Podemos. Esto es Podemos. El gorila, naturalmente, no los heroicos manifestantes, los que se juegan la vida contra el de la mano de hierro, pero que reparte cientos de miles de dólares. Al que llama golpistas a los que piden libertad.
y al golpista criminal de Hugo Frías Chávez, el siniestro Chávez Frías, que empezó su vida dando un golpe de Estado. Luego parece cada vez más claro que lo que hizo fue fingir un autogolpe para depurar el ejército antes de que se lo dieran. Porque la verdad es que un golpe de Estado de 24 horas que consiste en detener en su living room al dictador es el golpe de Estado más estúpido de la historia. En fin, pero lo fundamental, Venezuela era un país democrático y rico antes de estos psicópatas. Y ahora es un país que se muere de hambre, corrompido hasta el tuétano, con un ejército que ya no se sabe si es una narcoguerrilla, una sucursal miamense de lavado de dinero del narcotráfico de las FARC o de Cuba, ya no se sabe lo que es, pero que sigue teniendo en España pues a los mercenarios de Podemos para justificar cualquier fechoría, cualquier actividad criminal. Primero, han cobrado, es decir, cuando digo mercenarios no es una imputación, es que cuando a alguien le pagan $400.000, como al billetero o monedero de Pavlenin, por un informe que nunca hizo sobre una moneda que nunca ha habido ni habrá, hay que echarle valor, ¿eh? Pero es que toda la cúpula ha estado años trincando el dinero que falta para arroz en Venezuela. Pero la gran cuestión es, ¿qué pasa ahora? Porque hay una enorme multitud desarmada en la calle frente a un gorilato en el que si se cumpliera la ley, pues la mitad de los jefes tendrían que ir a la cárcel, como mínimo. Bien, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué se plantea, y sobre todo en esos países siempre aterrorizados por los comunistas que desde Cuba hacen la vida imposible a cualquier régimen democrático, y al final siempre en la OEA acaban disimulando ante las fechorías de los cubanos, de los venezolanos y esta gentuza? Bueno, Martín Higueras, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo se ve desde América? Porque el problema de Venezuela no es solo de Venezuela, es de Colombia, que tiene una frontera prácticamente en un estado de guerra, digamos, económica o de guerra de pobreza, con los cientos de miles de venezolanos que intentan comprar pan y arroz en Colombia, que son rechazados por el ejército. Está el problema de la narcoguerrilla de las FARC, que ha tenido en Venezuela y tiene en Cuba sus cuarteles generales, por supuesto sus bancos de lavado de dinero, etcétera, pero afecta también a todos los países que ha desestabilizado el dinero de Venezuela cuando lo había con el petróleo. ¿Qué es lo que se ve actualmente en países prósperos como Perú, en cambio como Argentina, en crisis como Colombia? Francamente, Federico, lo que hemos visto hoy en Venezuela, además de ser un éxito, tú decías hace unos minutos, las imágenes hablan por sí solas. Esta marcha multitudinaria de más de 1 millón de personas no solamente ha contentado a muchos de los países alrededor de Venezuela, de los países de la región, sino que también es un aire de esperanza para ver qué es lo que puede ocurrir ahí. Mencionabas Colombia, y efectivamente hace unas semanas el propio Juan Manuel Santos se mostraba muy preocupado por la posible ocupación de ciertas localidades colombianas por parte de venezolanos que pues ávidos de alimentos y de medicinas que no encuentran en Venezuela ante esta crisis que tú mencionabas antes. Lo cierto es que también tenemos que recordar que la situación en Sudamérica ha cambiado bastante en los últimos meses. Ya lo sabemos obviamente en Argentina con Mauricio Macri, ahora en Brasil con la salida de Dilma Rousseff, y en Perú también, por ejemplo, con Pedro Pablo Kuczynski, ese es el nuevo presidente peruano, y con la salida entonces de Ollanta Humala, un hombre que aunque en los últimos 5 años no le prestó mucha atención a Venezuela, también es verdad que cayó en el momento en que el chavismo pues acosaba a la oposición. Entonces yo te diría que el panorama es muy esperanzador. Sin embargo, no sabemos hasta en qué momento Maduro aguantará, ¿no es cierto? Porque lo que espera la oposición ahora es seguir en las calles, seguir la próxima semana y seguir hasta que efectivamente este proceso revocatorio termine con un referéndum y que finalmente sean los venezolanos que decidan la suerte de Maduro.
Bueno, pues nos sigues informando de todo lo que pase, porque claro, con un gorila suelto que dice que tiene el brazo de hierro y habla con un pajarito que lleva en el gorro, entonces aquí puede pasar efectivamente cualquier cosa. Cualquier cosa, pues naturalmente hablamos y nos vas contando, porque los próximos días, que son de manifestaciones constantes, prácticamente cada semana hay una o dos, pues habrá movilización internacional, supongo, y habrá noticias en esas cancillerías. Muchas gracias, Martín. Hasta luego, Federico, encantado. Bien, vamos ahora a lo nuestro, que es lo español. Lo nuestro es también lo venezolano. O sea, la causa de la libertad no es una causa nacional. Cada país tiene su ámbito de actuación, pero la libertad es una causa universal. Lo último de los mercenarios de Maduro, del narcogorilato, es decir, ¿por qué no hablan de España? Lo dicen los que quieren cargarse España. Lo dicen los que dicen que es que hubo un referéndum por la independencia de Andalucía en la transición, como el mercenario podemita Pablo Iglesias Turrión. O sea, la colección de analfabetos dentro de estos mercenarios coincide exactamente con su número. O sea, no conozco uno solo al que se le adviertan estudios superiores. Pero, ¿quieren que hablemos de España? Bueno, empiecen a dejar de llamar al himno nacional cutre pachanga fachosa, como le llama Pablo Iglesias, con el que coleguea simpáticamente Mariano Rajoy. Que Mariano Rajoy quiere elecciones generales para mí no ofrece duda del momento en que hace de mimosín con Pablo Iglesias mientras se pelea con Pedro Nono Sánchez. O sea, eso es evidente. Otra cosa es que dentro del partido pues no estén de acuerdo con esa estrategia. Y para eso Mariano lo que hace es, antes de ir a China, hacer el paripé, porque la verdad es que España se ha convertido en un país irrelevante en la escena internacional, dejó de serlo para bien con Aznar y dejó de serlo para mal con Zapatoma el dinero y corre, porque lo de Zapatero en Venezuela es Zapatoma el dinero y corre. Nunca un comisionista ha tenido un ejercicio tan miserable de su miserable actuación. Pero después de la alianza de civilizaciones que firmó con el golpista Erdogan en Turquía, que esa fue la gran tarea de política exterior española, pues España se ha convertido en la nada. Pero el problema de Mariano Rajoy, lo único que le preocupa es si manda en el PP y a partir de ahí lo demás viene dado. De manera que antes de irse a China a hacerse la foto, pues naturalmente tiene que poner orden. ¿Se acuerdan de cuando tardó 8 días en convocar al comité de sabios que aconsejan al sabio entre los sabios? Son como el Consejo Nacional del Movimiento, que en la definición de Pemán, y el Consejo Nacional del Movimiento es un grupo selecto de personas que una vez al año se reúnen para escuchar al aconsejado. Bueno, pues ese es exactamente el Comité Ejecutivo del PP. Se reúnen para escuchar al aconsejado. El aconsejado se va a China, pero quiere dejar atado y bien atado el rebaño. No vaya a ser que alguna oveja muesa se salga del redil. Mariano Rajoy ha convocado este sábado al Comité Ejecutivo del Partido Popular para reconfirmar su liderazgo tras la segunda votación a su investidura que va a tener lugar esta tarde. Posteriormente viajará a China, a la cumbre del G20. No se espera ningún movimiento de última hora, a pesar de las explicaciones de socialistas como Emiliano García Paje, que reclama, como ya lo hiciera Fernández Vara, la celebración del Comité Federal. Cuando se sabe lo que no hacer, pero no se sabe lo que hacer, es muy difícil explicarlo. Como dirigente político, lo que me gustaría es que la posición que tenemos sea una posición entendible, lo más pedagógicamente entendible. La gente ya sabe hasta ahora lo que no queremos. Evidentemente, nos va a reclamar lo que queremos hacer. Bueno, hoy tendrá lugar el luctuoso acontecimiento de otra jornada en la que increíblemente volverá a hablar Mariano y los otros volverán a contestar y le votarán que no. Pero a partir de ahí empieza ya el lío en el Partido Socialista de si van a dejar que a la vuelta de las elecciones vascas el PNV permita o no un gobierno del PP o no, o sean los socialistas los que entren en ese paquete de negociaciones de reformas, que podrían haberlo hecho como Ciudadanos, pero con mucha más fuerza, como les ofreció Albert Rivera, y que indudablemente, desde el punto de vista nacional, entiendes, español, por supuesto sería mucho mejor contar con el PSOE, sobre todo si es E, que no con el PNV, que es anti-E. Pero en fin, hablaremos de esto con Margarita Robles y en nuestra tertulia enseguida.
Vamos con una noticia que, como todas las que afectan a la salud y a las epidemias, pues crea a veces mucha confusión, y a veces los propios medios de comunicación pues tenemos la culpa de cómo lo presentamos. La Consejería Madrileña de Sanidad vigila 200 personas que han estado en contacto con el fallecido o la enfermera infectados de fiebre hemorrágica del Congo-Crimea. La sanitaria permanece a esta hora aislada en el Hospital Carlos III de Madrid. Son los 2 primeros casos de esta enfermedad contagiosa en Europa Occidental. Bien, el caso de una desaparición, que es una entre los cientos de desaparecidos que se producen al año, más de 1000, cuyas familias viven un calvario, mientras las autoridades parece que miran a otro lado. O sea, en otros países, en Estados Unidos, hay incluso un canal de televisión solo para desaparecidos. Porque muchas veces los desaparecidos no están muertos, no han sido violados ni asesinados, sino que han perdido la cabeza, han sido raptados, se han ido y luego no se atreven a volver, les ha pasado algo. O sea, a veces están vivos en otra parte, y la familia pues vive angustiada para siempre por esa persona desaparecida, que es una verdadera tortura. Bueno, pues hay un canal de televisión en Estados Unidos solo para dar noticias de desaparecidos, sobre todo noticias viables, es decir, no es un canal donde entran todos los hijos de Satanás, todos los haters, encima a burlarse de los muertos, de los vivos, etcétera, no. Aquí en España no. Aquí en España desaparece uno y dice, bueno, pues no se sabe, ya volverá. El caso de esta muchacha, de Diana Kerr, la última desaparecida, tiene un aspecto especialmente siniestro. Y es que en medio de la búsqueda va un juez y le retira a la madre la patria potestad o la potestad matria, no sé cómo le llamarán en este mejunje políticamente correcto que se han inventado. Como dando a entender a la opinión pública que no es una persona de fiar en lo que a la seguridad de la hija desaparecida se refiere. Y se le da la custodia de la otra hija al padre. Claro, hasta el propio padre se ha sentido violentado al asunto, porque esta es una investigación que no se sabe quién lleva, como de costumbre, que como en asuntos desaparecidos nadie informa. Ustedes han visto al ministro del Interior. Si hasta cuando hablaba Mariano estaba ahí con el móvil jugando a los marcianitos. Pero si le espiaron en su despacho y todavía no nos han dicho quién. Y si es que tenemos una Guardia Civil excepcional y tenemos en parte una buena policía, pero tenemos unos cargos políticos que son verdadera basura y unos cargos judiciales a la altura de los cargos políticos. Porque ¿qué haga es un juez en medio de esta historia? Vamos, es que no tiene nombre. Si existiera el Consejo del Poder Judicial, una pandilla de amiguetes puestos por los partidos para repartirse la impunidad, bueno, este juez lo cesaban en el acto. ¿Cómo le puedes quitar a una madre en medio de este asunto, en medio de la investigación, la patria potestad? Bueno, pues lo han hecho, porque aquí en España se puede hacer cualquier cosa. Los investigadores siguen buscando a Diana Kerr, la joven desaparecida en La Coruña hace 12 días. En una carta abierta, la madre asegura que está hundida, triste y destrozada por la desaparición y por la retirada de la custodia de su hija menor. Su exmarido, sin embargo, dice que la decisión llega tarde. La desaparición de Diana, en principio, nada tiene en relación directa con la retirada de la custodia. La retirada de la custodia se adopta por el juzgado número 2 de Ribeira, a instancia de oficio, no a petición de parte, y que todo esto de la custodia y toda esta circunstancia, que en principio ya les digo que está reconducido y bien reconducido, a pesar de que ha llegado muy tarde, intentemos entre todos dejarlo en un paréntesis, que ahora nos volquemos en lo que nos tenemos que volcar. Sí, eso a buenas horas mangas verdes. Claro, si lo que dice el padre está bien, y a lo mejor tiene razón, y a lo mejor la custodia está bien retirada, pero hombre, no ahora. No ahora. ¿Qué pasa? ¿Que quería salir en las noticias el juez? Es que hay cosas ininteligibles. Por último y para terminar, una de las cosas más ininteligibles que yo he visto en política exterior últimamente es la invitación de Peña Nieto, el señor este que es como un maniquí un poquito reducido, casado con una estrella de las televisiones mexicanas, que son todo un mundo. El mundo de las telenovelas es un mundo absolutamente fascinante, interminable, inacabable y accablant, que dirían los franceses, vamos, mortal. Bueno,
la invitación a Donald Trump, al energúmeno, a pesar de que da lugar a artículos como los que hoy publica en El País Enrique Krause, que es una persona extraordinaria, unos grandes intelectuales mexicanos del siglo XX y del XXI, absolutamente disparatado, diciendo que Peña Nieto es como Chamberlain y Trump se parece bastante a Hitler. Hombre, Enrique. O sea, vamos a ver, Donald Trump es un aventurero de la política, pero no ha publicado Mein Kampf. O sea... Pero, ¿qué sucede? No tenía ninguna lógica invitarle. Es más, cuando lo pienso, es que no se me ocurre ninguna razón para invitarle. Tampoco para la demagogia antiamericana habitual con la que se hace política siempre en México, que se pasan la vida insultando a Estados Unidos y tratando de entrar en Estados Unidos. Esa es otra. Eso cuando no se acuerdan de España, para echar la culpa de todo lo que hizo cuando México lo funda Hernán Cortés. Pero bueno, estas son cosas mexicanas. Ahora, la invitación a Donald Trump en plena campaña electoral por parte del presidente de México es una de las cosas más estúpidas y más imposibles de explicar, por lo menos a mí es que no se me ocurre y todavía no he encontrado ninguna explicación que he visto en muchos años. Mira que en México pasan cosas raras, ¿eh? Desde que el general Santana, 5 veces presidente, enterró con honores militares a su pierna, que perdió en el campo de batalla, yo no había visto una gansada tan monumental. Bueno, pues ha sucedido. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirma que su país no pagará la construcción del muro fronterizo con Estados Unidos. Lo dice, sin embargo, tras reunirse en su propio país con Donald Trump, que lejos de suavizar su discurso tras el viaje, insiste ahora en que los mexicanos tendrán que afrontar el pago. Escuchamos a Peña Nieto y a Trump. Fui muy claro porque sí abordamos el tema del muro y fui muy claro y enfático en que México no pagará tal muro. Fui claro también en señalar que cada gobierno tiene el derecho de hacer en su frontera lo que quiera y le plazca de acuerdo a su propia política, pero que México de ninguna manera pagará el muro. Construiremos un gran muro a lo largo de la frontera sur y México pagará por ese muro, recuérdenlo. Bobo solemne. Zapatrump. Es decir, por supuesto, va a ganar Hillary Clinton, con lo cual ninguno de estos problemas se va a plantear. Pero, ¿qué falta le hacía a Peña Nieto recibir a este mostrenco? O sea, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Para qué? O sea, es que son cosas incomprensibles. Ahora, eso de que cada país es soberano para hacer dentro de su frontera, pues no saben qué hacer con la frontera, si está tomado por el narcotráfico. Pues si el problema es que no son capaces de controlar la frontera, ni mexicanos ni norteamericanos, ninguno. A ver cómo controlas más de 3.000 kilómetros de frontera. Si hay 20 millones de mexicanos, hay 40 millones de hispanos en Estados Unidos. Bueno, 60 porque se reproducen con una alegría extraordinaria. Deben estar ya en 60 o 70. Pero hay 20 millones de mexicanos legales. Y échele a 10 millones de ilegales, más los 100 millones que hay en México, de los cuales 20, como tuvieran la posibilidad, se iban a Estados Unidos. Horrible país, lamentable, asqueroso, opresor, etcétera, pero donde quieren vivir. O sea, es tan lamentable que quieren irse allí. Y encima el narcotráfico que ha destrozado por completo la frontera. Cuando no son túneles, son avionetas. En fin. Vamos a dejarlo aquí. Iberia siempre es una buena solución, Silvia. Siempre. México, Estados Unidos, Francia, cualquier sitio. Hay que conocer el mundo para poder opinar y además conoces gente muy peculiar en todas partes. Eso tienes toda la razón, Federico, pero hoy vamos a dar un mensaje además a nuestros oyentes autónomos o aquellos que tienen una pequeña empresa. ¿Por qué no se consideran apuntarse al programa On Business de Iberia? Bueno, pues con este programa de Iberia y con sus compañías asociadas van a ofrecerle más ventajas en sus viajes. Si quieren tener más información, solo tienen que entrar en la web iberia.com. Muy bien, pues ¿cómo pueden participar los oyentes en la tertulia que empieza ya? Pues su opinión nos interesa, les invitamos a que nos la dejen en nuestro contestador el 91 409 0503, 91 409 0503 o nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana de FJL. El ganador de hoy de ese lote de productos Lola que sorteamos cada día es Tommy Adillo de Sant Just Desvern en Barcelona. Claro, nos sigue mucha gente por internet.
Nos van a poder seguir, se lo contaba ayer, porque fue noticia de ayer, y es una buena noticia dentro de la ampliación de capital, que tiene su primer tramo hasta este 20 de septiembre, que tenemos ya un canal, todavía no tenemos el número, pero ya contratado formalmente en Movistar Televisión, de Libertad Digital. Canal de 24 horas, en que se emitirán los principales programas de la casa y también programas que produciremos aquí con otros medios, coproduciremos con otros medios, pues para ser algo distinto de lo que habitualmente hay. Es decir, no va a ser La Sexta, eso ténganlo por seguro, y naturalmente no pensamos arruinarnos, como ha pasado con todas las televisiones privadas que fueron privadas de publicidad por Zapa toma el dinero y corre, y luego por Mariano Rajoy. Pero tenemos esa ampliación de capital que, en fin, los amigos a los que pedimos nuestro apoyo, la verdad es que nos lo han dado como siempre, pero yo hablo directamente para los que quieran invertir. Esta es una buena empresa, perfectamente saneada, es el único periódico, junto con El Confidencial, en Internet que gana dinero, es Libertad Digital, y el único que tiene una cadena de radio. Cumpliremos el día 7 años ya en la radio y en plena expansión. Y ahora con televisión en Movistar, con nuestro canal, sin perjuicio de que podamos tenerlo también en otras plataformas como por Vodafone, Ono, etcétera. Pero vamos, ya firmado a partir del día 15 de septiembre. De manera que los que quieran invertir en nuestra empresa, que es bastante barata y que está muy sana, pero nos viene bien tener dinero para todos estos proyectos de expansión. Hay más que les iremos anunciando, pero como hacemos siempre que está ya la cosa hecha, o sea, no vendiendo, como dicen en Cataluña, somiatruitas, o como dicen en Francia, Chateau à l'Espagne, es decir, fantasías, sino cosas concretas. Ya tenemos nuestro canal en Movistar, de manera que si quieren invertir, mandan simplemente un correo, accionistas@libertaddigital.com. La suscripción preferente de acciones es hasta el 20 de septiembre. Y nos vamos a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Hagamos